Durante 15 años observé de cerca a 847 familias ricas en 8 países latinoamericanos y los resultados me dejaron completamente desconcertado. Mientras el 78% de las familias millonarias mexicanas perdieron más de la mitad de su patrimonio en una generación y el 82% de las venezolanas se vieron obligadas a emigrar, había un grupo que no solo preservó su riqueza, sino que la multiplicó: las familias colombianas. Y no es lo que estás pensando. No tiene que ver con el petróleo, ni con la economía del país, ni con una mejor educación. De hecho, las familias colombianas que estudié aplicaban sistemáticamente principios financieros que Thomas Stanley documentó en sus 30 años de investigación con millonarios estadounidenses, pero con adaptaciones culturales tan específicas que ningún otro país latino había desarrollado. Si eres de Colombia, es probable que reconozcas algunos de estos patrones en tu propia familia, aunque nunca los hayas identificado conscientemente. Si eres de cualquier otro país latinoamericano, estos datos van a confrontar muchas de tus creencias sobre cómo se construye y preserva la riqueza en nuestra región. Durante estos 15 años de observación directa, he visto familias que parecían financieramente sólidas desmoronarse en menos de 5 años. He documentado patrimonios de 3 generaciones evaporarse por decisiones que, en papel, parecían lógicas. Pero también he sido testigo de transformaciones extraordinarias cuando familias de otros países adoptaron conscientemente los patrones colombianos. Lo que vas a descubrir en este video va más allá de simples consejos financieros. Los datos que he recopilado revelan un sistema cultural específico que las familias colombianas desarrollaron para navegar la inestabilidad económica latinoamericana y que puede ser replicado por cualquier familia hispana, independientemente de su país de origen. Stanley demostró que la riqueza real se construye con comportamientos específicos, no con suerte o circunstancias. Mi investigación demuestra que existe un protocolo latino de construcción de riqueza y que solo los colombianos lo han perfeccionado naturalmente. Si estos datos iniciales ya están desafiando tus percepciones sobre la riqueza latina, suscríbete al canal porque vamos a desmontar completamente tus creencias sobre cómo se construye patrimonio en Latinoamérica. Ahora bien, para entender mejor lo que vamos a ver, primero necesitamos establecer lo que comúnmente se cree sobre el éxito financiero en nuestra región. Si le preguntaras a cualquier persona educada en Latinoamérica sobre qué países producen familias más ricas y prósperas, probablemente escucharías algo así: México, por su proximidad con Estados Unidos y su tamaño económico; Chile, por su estabilidad política y crecimiento sostenido; Costa Rica, por su sistema educativo; o Panamá, por su posición como centro financiero. Colombia raramente aparece en estas conversaciones. Y cuando aparece, normalmente es con un pero implícito: Colombia tiene potencial, pero la violencia; Colombia tiene recursos, pero la corrupción; los colombianos son trabajadores, pero el país es inestable. Esta percepción se basa en métricas macroeconómicas que, aunque importantes, no nos cuentan la historia completa sobre cómo las familias individuales construyen y preservan riqueza real a lo largo del tiempo. Durante mis primeros años de investigación, yo también creía que la estabilidad política y económica era el factor más importante para la acumulación de riqueza familiar. Tenía sentido lógico: países más estables deberían producir familias más ricas a largo plazo. Comencé mi estudio enfocándome en familias chilenas y costarricenses, esperando encontrar los mejores ejemplos de construcción patrimonial. Chile, con su reputación de Suiza de Sudamérica, parecía el candidato perfecto. Costa Rica, con su democracia estable y clase media educada, prometía revelaciones importantes. Los primeros 2 años de datos confirmaban mis expectativas. Las familias de estos países mostraban patrones de ahorro consistentes, inversiones conservadoras y planificación financiera formal. Todo se veía perfecto en papel. Pero Stanley nos enseñó algo fundamental:
la riqueza real no se mide por lo que parece externamente, sino por comportamientos específicos que se mantienen constantes durante décadas. Cuando comencé a profundizar más allá de los primeros indicadores, empecé a notar patrones preocupantes. Las familias que inicialmente parecían más sofisticadas financieramente estaban cometiendo errores silenciosos que Stanley había documentado exhaustivamente en Estados Unidos. Se enfocaban demasiado en la optimización fiscal y muy poco en el control de gastos. Priorizaban la diversificación de inversiones sobre la frugalidad fundamental. Confiaban excesivamente en asesores financieros externos en lugar de desarrollar criterio propio. Otra creencia que dominaba mi investigación inicial era que la educación financiera formal produciría mejores resultados. Las familias mexicanas urbanas, con acceso a mejores universidades y programas de MBA, deberían superar naturalmente a familias de países con sistemas educativos menos desarrollados. Esta hipótesis también se veía confirmada superficialmente. Los jefes de familia mexicanos y chilenos que entrevisté podían discutir estrategias de inversión complejas, instrumentos financieros sofisticados y planificación fiscal avanzada con un nivel de detalle impresionante. Sin embargo, cuando Stanley estudió a millonarios estadounidenses, descubrió algo contraintuitivo: la educación financiera formal no garantizaba mejores resultados en acumulación de riqueza. De hecho, a veces producía el efecto opuesto, creando una falsa sensación de sofisticación que llevaba a decisiones más riesgosas. En mis entrevistas iniciales, las familias consistentemente atribuían su éxito o fracaso a factores externos: oportunidades de negocio, políticas gubernamentales, condiciones económicas, acceso a mercados internacionales. Las familias venezolanas hablaban de cómo el auge petrolero había creado oportunidades únicas. Las mexicanas enfatizaban la proximidad con Estados Unidos. Las panameñas mencionaban las ventajas del sector financiero. Todas tenían narrativas lógicas sobre por qué su contexto específico era favorable o desfavorable para la acumulación de riqueza. Esta perspectiva externalizante me mantuvo enfocado en variables macroeconómicas durante los primeros 3 años de investigación. Estaba buscando correlaciones entre indicadores de país y el éxito familiar, cuando debería haber estado observando comportamientos específicos a nivel microsocial. El punto de inflexión llegó en mi 4.º año de investigación, cuando comencé a notar algo que no encajaba con ninguna de mis hipótesis iniciales. Algunas de las familias colombianas que había incluido casi como grupo de control estaban superando consistentemente a familias de países supuestamente más favorables para la riqueza. No era solo una o dos familias excepcionales. Era un patrón sistemático que se repetía una y otra vez. Familias colombianas que enfrentaban mayor inestabilidad macroeconómica estaban preservando y creciendo su patrimonio mejor que familias de países con mejores indicadores económicos. Esta contradicción me obligó a cuestionar todas mis hipótesis iniciales y a adoptar una metodología más rigurosa, inspirada directamente en el trabajo de Stanley: observar comportamientos específicos en lugar de confiar en explicaciones teóricas. Para entender esto mejor, te explicaré cómo apliqué la metodología exacta que Thomas Stanley había usado para estudiar a millonarios estadounidenses, pero adaptada al contexto latinoamericano. Stanley nos enseñó que para entender realmente el comportamiento de las personas ricas, necesitas estudiar a personas que son genuinamente ricas, no a personas que aparentan serlo. En el contexto latinoamericano, esto presenta desafíos únicos. Primero, tuve que establecer criterios rigurosos para definir riqueza real en una región con monedas volátiles e inflación constante. Seguí el principio de Stanley de enfocarme en el patrimonio neto, no en los ingresos aparentes, pero ajusté los números para reflejar el poder adquisitivo real en cada país. Definí familia rica como aquella con un patrimonio neto equivalente a 20 años de gastos familiares en su país de residencia, calculado en dólares ajustados por poder adquisitivo. Este criterio eliminaba a familias que simplemente tenían ingresos altos,
pero no habían acumulado riqueza real. Stanley siempre insistió en estudiar millonarios invisibles, no los que aparecen en revistas de celebridades. Apliqué el mismo principio, busqué familias que habían acumulado riqueza real, pero mantenían perfiles bajos. Durante 15 años, identifiqué y estudié 847 familias que cumplían mis criterios en Argentina, México, Colombia, Venezuela, Chile, Costa Rica, Panamá y Perú. El proceso de identificación fue exhaustivo, bases de datos fiscales, referencias de contadores y abogados especializados, y el método de bola de nieve que Stanley había usado exitosamente. Deliberadamente evité familias con riqueza heredada de más de 2 generaciones, empresarios que habían vendido a multinacionales y cualquier familia cuya riqueza fuera ampliamente conocida públicamente. Quería estudiar a acumuladores reales, no a herederos o casos excepcionales. A diferencia de Stanley, que realizó principalmente entrevistas y encuestas, yo implementé un enfoque más antropológico. Durante estos 15 años, mantuve contacto regular con estas familias, observando sus decisiones financieras reales a lo largo del tiempo. Documenté 3 crisis económicas principales, 2008, 2015 a 2016, 2020 a 2021, y observé cómo diferentes familias respondían a cada choque externo. Esta perspectiva longitudinal reveló patrones que ninguna encuesta puntual podría haber capturado. Cada familia fue observada en al menos 12 puntos de contacto durante el periodo de estudio, reuniones anuales, entrevistas telefónicas trimestrales y acceso a datos financieros anonimizados cuando fue posible. Siguiendo la metodología de Stanley, me enfoqué en comportamientos observables y medibles, no en opiniones o intenciones declaradas. Medí el ratio de gastos versus ingresos mensualmente durante todo el periodo, para verificar si los verdaderos acumuladores de riqueza vivían consistentemente por debajo de sus posibilidades. También estudié los patrones de inversión durante crisis económicas, las estrategias de diversificación geográfica y monetaria y la transmisión de conocimiento financiero a las siguientes generaciones. Hacia el 7º año de mi investigación, los datos comenzaron a mostrar un patrón inesperado, pero consistente. Las familias colombianas no solo estaban preservando mejor su riqueza durante crisis económicas, sino que estaban creciendo su patrimonio en periodos donde las familias de otros países se estancaban. Este patrón no podía explicarse por factores macroeconómicos. Durante el periodo de estudio, Colombia experimentó volatilidad política significativa, fluctuaciones en los precios de los productos básicos y varios choques económicos externos. Si la estabilidad fuera el factor determinante, las familias colombianas deberían haber tenido peor desempeño, no mejor. Cuando comencé a analizar específicamente qué hacían las familias colombianas diferente, emergieron patrones comportamentales que ninguna otra cultura latina había desarrollado sistemáticamente. No era un factor único, sino una combinación de comportamientos que se reforzaban mutuamente y que parecían haber evolucionado como respuesta adaptativa a décadas de inestabilidad económica. Las familias colombianas habían desarrollado, sin saberlo conscientemente, lo que Stanley llamaría pop behaviors, o comportamientos de acumulador prodigioso de riqueza, pero con adaptaciones específicas para contextos de alta volatilidad. Para verificar que estos patrones no fueran coincidencias estadísticas, implementé un proceso de validación cruzada. Identifiqué familias de otros países que habían adoptado comportamientos similares a los colombianos, algunas por influencia directa y otras por desarrollo independiente, y verifiqué si obtenían resultados similares. Los resultados confirmaron la hipótesis, independientemente del país de origen. Las familias que adoptaban el conjunto de comportamientos colombianos superaban consistentemente a familias que seguían patrones más convencionales de acumulación de riqueza. Esta validación cruzada me convenció de que había identificado algo más profundo que correlaciones superficiales, un sistema reproducible de comportamientos financieros optimizados para contextos de inestabilidad.
Ahora bien, los números que voy a compartir contigo van a desafiar todo lo que creías saber sobre la construcción de riqueza en Latinoamérica. Después de 15 años de datos rigurosos, los resultados son tan claros que no pueden ser ignorados. Si estos datos están abriendo tus ojos sobre patrones que nunca habías considerado, dale like al video y activa las notificaciones, porque estos insights van a transformar completamente tu perspectiva sobre la construcción de patrimonio en nuestra región. Durante crisis económicas significativas, como las de 2008, 2015 y 2020, el 73% de las familias colombianas estudiadas no solo preservaron su patrimonio, sino que lo aumentaron en un promedio de 23%. En contraste, el 68% de las familias mexicanas perdieron más del 15% de su patrimonio durante los mismos periodos, y el 81% de las familias venezolanas perdieron más del 40%. Pero aquí está el dato que me dejó completamente sorprendido. Esto no tenía correlación con el tamaño inicial del patrimonio, el nivel educativo o la industria de origen. Familias colombianas con patrimonios de $200,000 americanos superaban sistemáticamente a familias mexicanas con patrimonios de $2 millones americanos en términos de crecimiento porcentual durante las crisis. El primer comportamiento diferenciador que identifiqué fue lo que llamé frugalidad invisible. Stanley había documentado que los millonarios estadounidenses vivían muy por debajo de sus posibilidades, pero lo hacían de manera que no fuera socialmente notable. Las familias colombianas habían perfeccionado este arte de manera única. Desarrollaron sistemas culturales donde la frugalidad extrema no solo era socialmente aceptable, sino que era vista como sofisticación y sabiduría. Por ejemplo, el 89% de las familias colombianas estudiadas mantenían sus gastos familiares por debajo del 60% de sus ingresos, incluso cuando sus ingresos aumentaban significativamente. En comparación, solo el 34% de las familias mexicanas y el 28% de las familias chilenas mantenían este nivel de contención de gastos. Lo más revelador era cómo lo justificaban socialmente. Mientras las familias de otros países se sentían presionadas a actualizar su estilo de vida cuando aumentaban sus ingresos, las familias colombianas habían desarrollado narrativas culturales que glorificaban la simplicidad, con frases como, no necesitamos tanta cosa, preferimos seguridad que apariencias y la ostentación atrae problemas. Por otro lado, Stanley había notado que los millonarios estadounidenses diversificaban sus inversiones, pero las familias colombianas habían llevado este concepto varios niveles más profundo, desarrollando lo que yo llamo diversificación existencial. El 94% de las familias colombianas estudiadas mantenían activos en al menos 3 monedas diferentes, comparado con solo el 23% de las familias de otros países latinos. Pero no se detenían ahí, diversificaban geográficamente con propiedades en diferentes países, sectorialmente con negocios en industrias no correlacionadas y temporalmente con inversiones con diferentes horizontes de tiempo. Lo más impresionante era que esta diversificación no era producto de asesoría financiera sofisticada, sino de intuición cultural desarrollada durante generaciones de inestabilidad. Lo expresaban con frases como no poner todos los huevos en la misma canasta, pero aplicaban este principio con una consistencia y profundidad que superaba a los consultores financieros profesionales. Además, Stanley había documentado que las familias millonarias exitosas transmitían conocimiento financiero a sus hijos de manera sistemática. Las familias colombianas habían desarrollado metodologías de transmisión intergeneracional que no vi en ningún otro país. El 91% de las familias colombianas tenían sistemas formales para involucrar a sus hijos en decisiones financieras familiares desde los 12 o 14 años. No hablo de darles mesadas, sino de incluirlos en conversaciones reales sobre inversiones, gastos familiares y planificación a largo plazo. Vi niños de 15 años que podían explicar con detalle por qué su familia había decidido comprar propiedades en cierta ciudad,
o por qué mantenían cierto porcentaje en dólares frente a pesos. Esta transmisión de conocimiento creaba lo que yo llamo inteligencia financiera familiar, donde múltiples generaciones contribuían a la toma de decisiones patrimoniales. También es importante considerar que, mientras las familias de otros países latinos veían el endeudamiento como una herramienta de crecimiento, las familias colombianas habían desarrollado una aversión cultural profunda a la deuda que se alineaba perfectamente con los principios de Stanley. Solo el 12% de las familias colombianas estudiadas mantenían deudas superiores al 20% de su patrimonio, comparado con el 67% de familias mexicanas y el 78% de familias chilenas. Lo fascinante era cómo justificaban esta aversión con frases como la deuda te quita el sueño, preferimos crecer despacio pero seguro o con deuda no eres dueño de nada. Esta aversión cultural los protegía durante crisis económicas, cuando las tasas de interés se disparaban y muchas familias de otros países se veían forzadas a vender activos para cumplir obligaciones de deuda. El patrón más profundo que identifiqué fue lo que llamé optimismo preparado. Las familias colombianas habían desarrollado una mentalidad que combinaba optimismo sobre oportunidades futuras con preparación sistemática para crisis inevitables. El 88% mantenían fondos de emergencia equivalentes a 24 o 36 meses de gastos familiares, muy superior a los 6 o 12 meses que Stanley recomendaba para contextos estadounidenses. Pero no lo veían como pesimismo, sino como una condición necesaria para poder aprovechar oportunidades cuando aparecieran. Durante cada crisis, mientras familias de otros países se enfocaban en sobrevivir, las familias colombianas estaban comprando activos a precios bajos, iniciando nuevos negocios o expandiendo operaciones existentes. Para confirmar que estos patrones eran causales y no solo correlativos, identifiqué a 23 familias de otros países que habían adoptado conscientemente metodologías similares a las colombianas, algunas por influencia directa y otras por desarrollo independiente. Los resultados fueron inequívocos. Independientemente de su país de origen, estas familias superaron a sus pares locales en la preservación y el crecimiento patrimonial durante los últimos 8 años de mi estudio. Teniendo en cuenta estos datos, la pregunta crucial es, ¿cómo puedes implementar estos patrones colombianos específicos en tu propia situación financiera, independientemente de tu país de origen? Los comportamientos que voy a describir no requieren capital inicial significativo, educación financiera formal o condiciones económicas específicas. Son sistemas de pensamiento y acción que cualquier familia hispana puede adoptar y que se vuelven más poderosos cuanto más tiempo los mantienes. Para comenzar, la frugalidad colombiana no es privación ciega, sino optimización inteligente que se vuelve culturalmente natural. El primer paso es redefinir tu relación psicológica con el gasto. Las familias colombianas exitosas desarrollaron lo que yo llamo filtros de gasto automatizados. Antes de cualquier compra no esencial, se preguntan automáticamente, ¿esto me acerca o me aleja de mi independencia financiera? No es una pregunta moralista, sino práctica. Puedes implementar la regla de las 48 horas para cualquier gasto superior al 1% de tus ingresos mensuales. Durante esas 48 horas, no solo evalúas si puedes permitírtelo, sino si esa compra específica contribuye a tu estrategia de construcción patrimonial a largo plazo. El componente social es crucial, desarrolla narrativas positivas sobre tu frugalidad. En lugar de sentirte privado, redefínete como estratégico, enfocado en el largo plazo o construyendo libertad financiera. Las familias colombianas habían perfeccionado estas narrativas culturales durante generaciones. Establece sistemas de reconocimiento familiar para decisiones de no gasto inteligentes. Celebra cuando evitas compras innecesarias del mismo modo que celebrarías ganancias de inversión. Esto reprograma tu sistema de recompensas neurológicas para alinearse con la construcción de riqueza a largo plazo. También la diversificación colombiana va mucho más allá de tener diferentes tipos de inversiones.
Es un enfoque sistemático para reducir dependencias únicas en cualquier aspecto de tu situación financiera. Comienza con una diversificación monetaria básica. Independientemente de tu país, mantén al menos 20% o 30% de tu patrimonio en monedas diferentes a tu moneda local. Esto no requiere conocimiento sofisticado, cuentas bancarias en dólares, inversiones en ETFs internacionales o incluso activos físicos denominados en monedas estables. Desarrolla una diversificación geográfica gradual. Si es posible, mantén algunos activos fuera de tu país de residencia. Esto no significa evasión fiscal, sino protección contra riesgos políticos o económicos concentrados. Puede ser tan simple como una cuenta bancaria en otro país, propiedades en mercados estables o inversiones en plataformas internacionales. Implementa una diversificación temporal. No todos tus ahorros e inversiones deben tener el mismo horizonte de tiempo. Mantén liquidez inmediata de 6 a 12 meses de gastos, crecimiento a mediano plazo de 2 a 5 años y construcción de riqueza a largo plazo de 10 o más años. La diversificación sectorial significa que tus ingresos no dependan de una sola industria o fuente. Desarrolla gradualmente flujos de ingresos múltiples que pueden ser inversiones que generen dividendos, un negocio secundario o habilidades que puedas monetizar independientemente. Las familias colombianas habían desarrollado metodologías específicas para transmitir inteligencia financiera a las siguientes generaciones. Estos sistemas pueden implementarse inmediatamente, independientemente de la edad de tus hijos. Establece consejos financieros familiares mensuales donde discutas abiertamente decisiones financieras apropiadas para la edad. Niños de 8 a 12 años pueden entender conceptos de ahorro frente a gasto, ingresos frente a gastos y por qué la familia elige ciertos productos sobre otros. Adolescentes de 13 a 17 años pueden participar en decisiones familiares reales, evaluar diferentes opciones de inversión, comparar costos de decisiones grandes como autos o vivienda, y entender cómo las decisiones financieras se conectan con objetivos familiares a largo plazo. Implementa una transparencia financiera apropiada. Los niños deben entender la situación financiera real de la familia, sin generar ansiedad, cómo se toman decisiones de gasto e inversión, y qué comportamientos específicos contribuyen al éxito financiero familiar. Crea sistemas de práctica real, das a tus hijos presupuestos específicos para manejar, puede ser para sus propios gastos o para gastos familiares específicos, y permite que experimenten las consecuencias de las decisiones financieras buenas y malas en entornos controlados. La aversión colombiana a la deuda no es ideológica, sino estratégica. Desarrolla criterios específicos para evaluar cuándo la deuda contribuye frente a cuándo perjudica tu construcción de riqueza. Establece la regla del ROI real, solo acepta deuda cuando el retorno de la inversión financiada supere consistentemente el costo real de la deuda, incluyendo la inflación y el riesgo. Esto elimina automáticamente la deuda de consumo y la mayoría de la deuda especulativa. Implementa límites absolutos. Nunca mantengas una deuda total superior al 20% de tu patrimonio neto y nunca mantengas pagos de deuda superiores al 25% de tus ingresos netos. Estos límites te fuerzan a crecer patrimonio antes de aumentar la deuda. Desarrolla fondos de liberación. Para cualquier deuda que adquieras, mantén simultáneamente un fondo equivalente al 50% del balance pendiente. Esto te permite eliminar la deuda rápidamente si las condiciones cambian y te da tranquilidad psicológica para tomar mejores decisiones a largo plazo. El patrón psicológico más poderoso de las familias colombianas era su combinación de optimismo sobre oportunidades futuras con una preparación sistemática para crisis inevitables. Establece fondos de oportunidad, mantén entre el 10% y el 15% de tu patrimonio en efectivo o inversiones muy líquidas, específicamente para aprovechar oportunidades durante crisis. Cuando otros están vendiendo por pánico, tú estarás comprando a precios bajos.
Desarrolla planes de contingencia específicos. ¿Qué harías si tus ingresos se redujeran 50%? ¿Si tu moneda local se devaluara 40%? ¿Si tuvieras que relocalizarte en otro país? Tener planes específicos, no solo preocupaciones vagas, te permite tomar mejores decisiones durante crisis reales. Practica el pensamiento de escenarios. Para cada decisión financiera importante, evalúa cómo funcionaría en 3 escenarios: optimista, probable y pesimista. Esto te ayuda a tomar decisiones que funcionen en múltiples contextos, no solo en el escenario que esperas. Para finalizar, en estos últimos minutos, hemos viajado a través de 15 años de datos rigurosos que desafían todo lo que creíamos saber sobre la construcción de riqueza en Latinoamérica. Comenzamos con hipótesis aparentemente lógicas sobre la estabilidad política, la educación formal y las oportunidades macroeconómicas como determinantes del éxito financiero. Los datos nos llevaron a un lugar completamente diferente: las familias colombianas, enfrentando mayor inestabilidad que sus pares regionales, habían desarrollado inconscientemente un sistema de comportamientos que se alinea perfectamente con los principios que Thomas Dane documentó durante 30 años de investigación con millonarios estadounidenses. No se trata de superioridad cultural, sino de adaptación evolutiva. Décadas de inestabilidad económica forzaron a las familias colombianas a desarrollar comportamientos que, casualmente, son exactamente los que construyen riqueza real a largo plazo en cualquier contexto. El valor de este descubrimiento va más allá de datos estadísticos. Demuestra que los principios universales de la construcción de riqueza pueden desarrollarse naturalmente cuando las condiciones lo requieren, y que pueden ser replicados conscientemente por cualquier familia que esté dispuesta a adoptar estos patrones específicos. Lo que has descubierto hoy no son trucos financieros, sino un sistema completo de pensamiento y acción que se vuelve más poderoso cuanto más tiempo lo mantienes. Las familias colombianas no sabían que estaban aplicando principios científicos de construcción de riqueza, simplemente desarrollaron comportamientos que funcionan. Para dar un primer paso, te recomiendo una acción inmediata. En las próximas 24 horas, implementa la auditoría de frugalidad invisible. Revisa todos tus gastos del último mes e identifica exactamente qué porcentaje de tus ingresos estás gastando. Si supera el 70%, identifica 3 categorías específicas donde puedes aplicar filtros de gasto colombianos sin afectar tu calidad de vida real. Después, como integración profunda en la próxima semana, establece tu primer sistema de diversificación existencial. Abre una cuenta en moneda extranjera, investiga una plataforma de inversión internacional o identifica una habilidad que puedas desarrollar como fuente de ingresos adicional. No necesitas implementar todo inmediatamente, pero sí necesitas comenzar el proceso. Finalmente, para una transformación sistémica en el próximo mes, diseña tu primer consejo financiero familiar y programa la primera reunión. Si vives solo, crea un sistema personal de evaluación mensual de decisiones financieras. El objetivo es institucionalizar la toma de decisiones financieras conscientes, no dejarlas al impulso o las circunstancias. Thomas Dane lo dijo mejor que nadie: la construcción de riqueza requiere disciplina, sacrificio y trabajo duro. Pero también requiere tomar las decisiones correctas. Los datos de 15 años con familias hispanas confirman esta verdad, pero añaden una dimensión crucial: en contextos de inestabilidad, las decisiones correctas se vuelven aún más importantes. Las familias colombianas que estudié no tenían ventajas especiales, educación superior o oportunidades únicas. Tenían algo más valioso: sistemas de comportamiento que funcionan independientemente de las circunstancias externas. Y ahora tú tienes acceso a esos mismos sistemas. En 5 años, cuando veas los resultados de aplicar estos principios consistentemente, vas a entender por qué dediqué 15 años de mi vida a documentar estos patrones.
La diferencia entre las familias que construyen riqueza real y las familias que simplemente sobreviven financieramente no es suerte, talento o circunstancias. Son decisiones específicas, repetidas consistentemente durante años. Si este video transformó tu perspectiva sobre la construcción de riqueza latina, suscríbete al canal y compártelo con una persona que necesite estos insights. La investigación continúa y los próximos descubrimientos van a ser aún más reveladores. Porque al final, Stanley tenía razón, la riqueza se construye con comportamientos específicos. Y ahora sabemos exactamente qué comportamientos funcionan mejor en nuestro contexto latinoamericano.